La plomada de Dios es nuestra enseñanza de hoy. Acá tenemos la imagen de una plomada. La plomada es un instrumento que usa el albañil para que las paredes, los muros, todo le quede vertical. ¿Por qué? Porque si una pared o una columna está torcido, tiene cierto grado de inclinación, al final termina cayéndose y arruinándose el edificio. Entonces, la plomada es un instrumento que mide la rectitud, es decir, la perpendicularidad de un muro o pared. Tenemos acá en el libro de Amós 7:1, la visión de las langostas. Dice Amós 7:1, esto me mostró el Señor cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, eso no va a suceder. Acá vemos que el profeta Amós intercede por Israel y logra que el Señor cambie de opinión y no destruya al pueblo. En el ministerio profético Aposento Alto estamos llamados a la intercesión por Alajuelita y por Guasimal, para que el Señor sea propicio a estos pueblos, perdone sus pecados y derrame sus bendiciones sobre estos pueblos. Entonces tiene que haber una intercesión constante. Tenemos la visión del fuego, Amós 7, 4, 5 y 6. Dice, esto me mostró el Señor. Le vi enviar como castigo un fuego abrasador que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Yo dije, detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, tampoco esto va a suceder. Vemos que el profeta Amós se mantiene en intercesión por el pueblo y de nuevo logra que el Señor no destruya a Israel. De hecho vemos que es la misma, casi la misma súplica que le hace. Y nuestra labor entonces es llevar la palabra para confrontar la conducta del pueblo y nuestra propia conducta, para que el pueblo desista de hacer el mal. Porque ¿qué sucede? Bueno, aquí el Señor quería destruir a Israel por el pecado del pueblo. Tenemos la visión de la plomada, que es a donde quiero ir. El Señor me mostró también esto. Estamos en Amós 7:7. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil. Y me preguntó, típico del Señor, ¿verdad? ¿Qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No voy a perdonar ni una vez más. No le voy a perdonar ni una vez más. Los santuarios de Isaac serán destruidos y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Bien, es interesante esta característica, ¿verdad? De Dios siempre le pregunta al profeta, ¿qué ves? Pero bueno, esa no es la meditación de hoy. Acá tenemos que la plomada es una herramienta
que se utiliza para dar verticalidad a las paredes, es decir, para asegurarse que las paredes sean perpendiculares al piso, que los muros, las columnas y los postes sean perpendiculares al piso, con el fin de que soporten el peso de arriba, ¿verdad? De los pisos que estén construidos arriba, o la presión que tenga arriba de ellos, ¿verdad? Que soporte todo esto sin caer y que la obra entonces no se arruine. El Señor mismo tiene la plomada en su mano. Es el Señor el que está con la plomada en su mano para medir la rectitud de nuestras obras. Porque Él nos perdona una y otra vez, y como el pueblo de Israel muchas veces fue perdonado, el pueblo mantenía su mala conducta. Entonces es nuestro deber andar con la plomada en nuestra mano para medir y rectificar todas nuestras obras. O más bien deberíamos andar la plomada en la lengua. Bueno, no sé, pero a veces igual para verificar lo que decimos. La plomada del Señor viene a ser su palabra, mediante la cual debe filtrarse todo. Me llamó mucho la atención en hebreo pictográfico, es decir, el primer hebreo. Es algo, bueno, maravilloso. Es realmente la lengua divina. Ya actualmente pues se ha perdido. Así es como se escribía en la antigüedad. La palabra plomada. Entonces, en la antigüedad lo primero era la cabeza de un buey. Ujú. Que representa la autoridad, el poder, la potencia. Em, esta semilla, esto representa una semilla. Lo misterioso es que también se parece a un espermatozoide, como si ya la lengua hebrea, bueno, Dios creó la lengua esta hebrea porque todo tiene un significado tan profundo. Y una palma de una mano, o sea, la palma de una mano. Entonces, la cabeza de buey representa también a Dios, al Padre. Es una cabeza de buey. Representa fortaleza y significa básicamente esto. El significado tiene que ver con la fortaleza de Dios sembrada en la palma de nuestra mano. Es decir, debemos tener siempre presente a Dios para valorar nuestras acciones, pero en un proceso que cada vez sea más consciente de hacer bien las cosas. Este es un proceso de valoración que siempre está delante de nosotros, a la vista, en nuestra mano. Sin embargo, aunque nosotros no tengamos la plomada en la mano para valorar nuestra propia conducta, Dios sí está con la plomada en la mano. Así es que mejor andar con cuidadito, porque no queremos alejar la presencia de Dios como le pasó a Caín. Ahora, Jeroboam significa pueblo que riñe y pelea. Este simbolismo nos indica que Dios no está contento con las riñas entre el pueblo o en el pueblo, donde, bueno, sea la familia, la iglesia o un pueblo como Atenas o Alajuelita, Guasimal. No debemos pelearnos ni tener riñas entre nosotros. Debemos ir por esos que todavía están perdidos. Entonces, ¿qué significa la palabra plomada? Esto que está aquí, bueno, la Biblia es la plomada para nuestra vida, porque la Biblia es con lo que tenemos que filtrar todo. Pero por eso yo quise mandar a traer estas plomaditas para tenerlo presente. Siempre a uno el simbolismo no es como mandar un rosario, no. Pero si eso sirve para tener uno presente la palabra de Dios, si esas viejitas que andaban con un rosario, eh, entonces el rosario dejaría de ser como lo vemos ahora, un símbolo eh, no querido por los cristianos, ¿verdad?
pero hay que ver el significado real de las cosas. Entonces, una plomada, andar una plomadita no significa que lo vamos a andar ahí como si fuera un rosario, pero es algo simbólico. Entonces, es la fortaleza de Dios sembrada en nuestra mano. Recordemos, esto significa fortaleza de Dios. Esta es la semillita que significa también continuidad en nuestra palma de la mano. O sea, es como la conciencia siempre, siempre activa. Ajá. Es como sembrar una semillita en nuestra mano. Eso significa plomada. O sea que todo tiene que ser medido por la palabra. O sea, filtrado por la palabra de Dios. Entonces es la fortaleza de Dios que se siembra en nuestra mano. Eso es una plomada. Bien. Tenemos aquí cuando Amós se enfrenta a Amasías. Amós 7:10 al 13. Dice Amasías, Amasías, sacerdote de Betel, mandó decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá a filo de espada y todo el pueblo de Israel será llevado al destierro. Luego Amasías le ordenó a Amós: largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá. Pero no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Continúo. Pero Amós le contestó: yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres. Pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: no hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo. Tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. Vea qué fuerte. A este Amós el Señor lo quitó de cuidar ovejas y lo mandó a profetizar. Y había algo que decía este hombre, Amasías, pero a Amós lo que le importó es: pero esto es lo que dice el Señor. Vean qué fuerte. Entonces el enemigo intentará tapar la boca del que profetiza en su contra. Pero nada debe cerrar la boca de los profetas, ni siquiera el sacerdote. Así que aquí podemos ver la corrupción, ¿verdad? Había llegado y había cambiado el corazón del sacerdote, porque él es quien sale contra el profeta. El profeta solo debe moverlo el temor a Dios y la necesidad de comunicar su mensaje. Esta palabra entonces tiene un mensaje importante, que solo se le debe obedecer a Dios. Vemos que Amós aprovechó el momento y de nuevo le profetizó a Jeroboam. No perdió tiempo ni se amedrentó por las palabras del sacerdote. Así debe ser el profeta. Algunas palabras que tienen que ver con plomada. Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, quien salva a los rectos de corazón. Entonces tenemos que Dios salva a los que tienen un corazón recto, que es modelado por la plomada que es la Biblia, para no apartarse de los estándares de Dios, pero debemos procurar un corazón recto y tener ahí
esa plomada, ¿verdad? Esa plomada. Bueno, este dibujito no me salió muy bien. Veamos aquí un poco la tinta. Ajá, esa, esa plomadita. Bueno, no me salió aquí muy bien, pero es ahí. Sembrada en la palma de la mano y también principalmente, casi que en la mente, ¿verdad? Y en el corazón. Bien. Por eso debemos procurar tener el corazón eh, recto, una mente recta, alineada a la mente de Jesús, porque nosotros tenemos la mente de Jesús. Proverbios 2:21. Porque los rectos de corazón habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. En este caso, cuando se habla de perfectos, acá, donde dice perfectos, la palabra original es completos. Ahora, ¿por qué esto es muy significativo? Porque solo se está completo en Cristo. Este ha sido el plan de Dios, ¿verdad? Completarnos mediante la inserción de Jesús en nosotros, con un cambio de mentalidad, con una reeducación en el manejo de nuestra lengua, en el manejo de nuestros pensamientos. Solo en Jesús somos íntegros. Esto significa que no carecemos de ninguna parte, pero solo en Jesús, porque nosotros como seres humanos somos incompletos. Dios es un ser completo, Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a Él para poder completarnos por ser tan incompletos. Tenemos aquí Job 31:1. Dice, hice un pacto solemne con mis ojos, no mirar con deseo a una muchacha. Algunas versiones dicen a una virgen. Y aquí viene la palabra, o sea, el hebreo pictográfico. Entonces, acá, esta primera es una Bet, que es la imagen de una tienda, pero también representa la familia que reside dentro de la tienda. Esta Resh, esta es de donde salió nuestra R. Aquí primero se escribía así y luego nada más la escribimos así. Pero bueno, es nuestra R, pero bueno, eso no importa. Esta Resh es una imagen de una cabeza. Combinados tienen el significado de familia de cabezas. Estos dos, familia de cabezas. Las familias, las plantas de granos como el trigo o la cebada, que tienen un grupo de semillas en la parte superior del tallo, son llamadas cabezas, familias de cabezas. Para nosotros, a lo más cercano aquí que conocemos es, por ejemplo, la mazorca de maíz. Esas son familias de cabezas. Estos granos se usan como alimento, tanto para el hombre como para el ganado. Y la mano está ofreciendo eso como señal o pacto. Esta es una tab, una letra tab. Esta palabra en sí dice pacto aquí, como pueden ver, dice pacto. Pero en sí, solo esta palabra es la cruz de Jesús, que significa también pacto o señal. Uh-huh. Entonces la mano está ofreciendo eso, está ofreciendo esto como un pacto, como un pacto. Ahora, esto aquí se refiere a cortar, ¿cómo se hacían los pactos? Se cortaba el animal por la mitad y los que hacían el pacto pasaban por debajo, significando ese sacrificio, ¿verdad? Era para indicar que si uno de ellos no cumplía con el pacto, que se hicieran así con ellos, o sea, que lo partieran por la mitad a la persona. Digamos, pensando en una res, se partía a lo largo de la cabeza hacia la cola.
así a lo largo. Se partía. Entonces, esto significa, se refiere al corte, ¿verdad? Que se hacía cuando se sellaba ese pacto. Las dos palabras aparecen ahí juntitas y básicamente es como pactar un pacto, ¿verdad? El hebreo busca eso, redundar, reafirmar todas las palabras, todo lo que se dice, porque es una lengua, pareciera a veces en español, a la gente le sonaría raro, pero el hebreo busca eso, es una lengua muy, muy rica más bien. Y era hacer un pacto mediante un sacrificio, es decir, todo pacto implica un sacrificio. Es importante recalcar esto, el pacto implica un sacrificio, no es algo que no nos va a costar nada, no. El pacto implica la privación de algo, porque es un sacrificio. Este pictograma es un ojito y una semilla, ¿verdad? Es la imagen de un ojo. Este es un ojo y una semilla, o sea, Ayin, bueno, es este el ojito, Ayin y la semilla. Estas dos palabras combinadas significan cuidando, porque el ojito es vigilar, ¿verdad? Cuidando la continuidad, la semilla es continuidad, o sea, cuidando la continuidad, vigilando la continuidad. ¿Por qué? Bueno, porque el agricultor nómada protegía, ¿verdad?, su ganado y sus cultivos, vigilándolo muy de cerca. Vigilar algo de suma importancia, así como vigilar cada uno de nuestros actos que no desagraden a Dios, debemos de cuidar la continuidad de la presencia de Dios en nosotros. Eso es cuidar la semilla de Dios en nosotros, pero esto de cuidar que la palabra de Dios se cumpla en nosotros o que nosotros cumplamos la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es un asunto de vital importancia y para eso debe ser verificado constantemente por la plomada de Dios. Estos representan las aguas del mar Mediterráneo y esto indica dirección, o sea, es como una dirección hacia el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo era desconocido para o sea, representaba un lugar desconocido y temido por los hebreos. Por eso, esto nada más se usa para indicar que hay una pregunta. O sea, que lo que sigue es una pregunta, porque en hebreo no existían los signos de pregunta como los conocemos hoy en día, sino que para iniciar una pregunta se usaba esto. Vemos que en la traducción no tiene no tiene pregunta la traducción, pero sí lo traía el original. Bien, tenemos este siguiente pictograma que es la tienda de una casa. O sea, es una tienda que para nosotros es una casa, ¿verdad? Y una semilla. Entonces, este Bet es la imagen de la tienda, casa para nosotros, y la otra es una semillita que brota y representa la continuidad a medida que la semilla continúa con la próxima generación, ¿verdad? Que genera plantas, esas plantas producen semillas, las semillas producen plantas, las plantas crecen, producen semillas y eso por eso significa continuidad. El significado de estas dos, es la conservación continua de la casa. Ahora, la tienda, en esos tiempos, la tienda de campaña, bueno, de campaña, no, de donde ellos vivían, ¿verdad? Estaba construida con, em, mm, que son telas o como carpetas de pelo de cabra. Con el tiempo el sol blanqueaba y debilitaba esas carpetas, ¿verdad? De tela o sea, de pelo de cabra, entonces se hacía necesario el reemplazo continuo. Cada año las mujeres entonces hacían
un panel nuevo de aproximadamente 1 metro de ancho de todo el largo, o sea, a vuelta redonda de la tienda cambiaban una altura de 1 metro. Entonces quitaban el panel viejo y ponían el nuevo. Y el viejo lo usaban como piso o ahí lo reciclaban, pero se agregaba una nueva tira a la carpa. O sea, cada año iban cambiando una tira diferente. O sea, 1 metro a la redonda, diferente. Primero 1 metro, al segundo año el segundo metro y ahí iban hasta que completaban toda la carpa, o sea, la tienda. Eso se tenía entonces un reemplazo continuo, ¿verdad? Porque se reemplazaba una pieza cada año. Con este mantenimiento la tienda duraba para siempre. De la misma manera, los hijos prolongan la familia con las nuevas generaciones, pero este día también se aplica a cada persona, a la propia habilidad para desarrollarse e implica la capacidad para discernir, ser prudente, separar mentalmente, distinguir. Todas estas acciones se enfocan en mantenernos como una casa en perfectas condiciones. Es mantener nuestra mente renovada y libre de los daños del pecado y libre de todos los susurros que el enemigo nos dice, de todas las mentiras que el enemigo nos dice. Pero este es un trabajo de cuidado diario y continuo a cada instante, porque recordemos que nosotros somos la ofrenda, el sacerdote y el templo. Y el templo demanda un cuidado continuo. Esto representa la autoridad y la experiencia, ¿verdad?, en el cuidado para hacer las cosas. Y esto representa a una virgen. No vamos a hacer mucho, no voy a comentar esta palabra, más bien, pero sí, aquí hay un mensaje oculto. Bueno, ni tan oculto, pero hay un mensaje que yo creo que es la necesidad de cuidar la pureza de nuestros actos. Así como Job no quería desviar su atención en una virgen en vez de ocuparse de su esposa, a pesar de cómo era, parecía que no era una mujer muy comprensiva, ¿verdad? Cuando le dijo a Job, maldice a tu Dios y muérete, no era una mujer que lo apoyaba, eh, como podría decir yo que me apoya Siley, ¿verdad? Es, era una mujer con muchos defectos, esta señora parece. Pero aún así, Job hizo un pacto con sus ojos, no mirar a una virgen. Él se ocupaba de su esposa. De la misma manera, nosotros no debemos desviar nuestra atención de renovarnos en Dios por ir en pos de las cosas de este mundo. Es lo que yo veo acá. Bien, tenemos Corintios, 2 Corintios 3:18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Entonces, cuando reflejamos la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. Necesitamos urgentemente a Dios para volvernos como Él por medio de su Hijo, que fue el que vino a dar el ejemplo y a mostrarse como hombre para que los demás hombres pudieran ver el ejemplo de Él como hombre. Marcos 7:20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. La insensatez es una maldad. Vean qué curioso. Entonces, la plomada del Señor debe usarse para medir lo más profundo de nuestros sentimientos, porque de nuestra mente es donde salen cosas que no están alineadas a la palabra de Dios.
O pueden salir cosas que no están alineadas. Lo bueno es que todo lo que salga esté alineado y provenga de Dios. Ahora, gracias a Dios que muchos de nuestros deseos o pensamientos de esto, ¿verdad? No tienen cabida en nosotros, pero hay muchos otros contra los que tenemos que luchar, como la maledicencia, ajá, que es murmurar y criticar con aspereza o malignidad, normalmente ingeniosas y en perjuicio de alguien, denigrándolo, o sea, haciéndolo quedar mal. Y es que a veces es tan fácil y tan, ¿cómo podría decir uno? Irresistible, y hay personas que se prestan tanto como el expresidente Carlos Alvarado, por ejemplo. La soberbia es la altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Cuando uno se cree que es, como dicen la mamá de Tarzán, o que uno cree que es lo mejor de lo mejor. Entonces es esa satisfacción y envanecimiento, ¿verdad? Por la contemplación de las propias prendas, por menosprecio a las demás. O sea, es creerse mejor que todos los demás. Ujú. Pero también la cólera e ira expresadas con palabras altivas e injuriosas. O la envidia es la tristeza o ese pesar por el bien ajeno. O sea, que uno quisiera tener y cómo no, hay gente que tiene propiedades lindísimas, tal vez hasta un lago, ahí el arroyito y todo tan precioso, y uno quisiera tener eso, pero no, eso no está bien. No es que uno no se merezca cosas buenas, es que a veces uno quisiera casi que tener todo el planeta. Pero bueno, este es esa emulación, ¿verdad? O el deseo de algo que no se posee. Ahora, pero lo que más me llama la atención es que la insensatez sea contada como una maldad, comparable con malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia. La insensatez contada y comparada ahí con todos los males sexuales y homicidios. Entonces la insensatez sabemos que es la necedad, la falta de sentido o razón. El insensato es un necio que como tal es ignorante y no sabe lo que podía o debería saber. El insensato no sabe lo que debería o podría saber. No sabe la palabra que debería saber. Y me refiero a palabra de Dios. Es falto de inteligencia o de razón. Es terco. El insensato es terco y porfiado en lo que hace o dice. Bueno, no nos preocupemos. Por fortuna la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. Pero vean qué duro. La insensatez como como un mal comparado a estos otros que hacen tanto daño, porque las fornicaciones destruyen familias, las avaricias eh, destruyen gente. Hay gente a la cual un avaro, perdón, les quita sus cosas, sus propiedades, les roba, los adulterios, los hurtos, causan incluso muertes, cárcel, eh, pero la insensatez, la falta de conocer la palabra de Dios es gravísima. Padre, realmente necesitamos de ti. Realmente necesitamos
necesitamos andar con la plomada para verificar cada una de nuestras acciones. Una plomada para verificar las palabras que salen de nuestra boca, Señor. Una plomada para nuestra lengua, para que ande en rectitud. Para nuestros pensamientos que tienen que andar en rectitud, Señor, y debe ser inaceptable para nosotros querer aceptar las palabras y los engaños que nos manda el enemigo, Señor. Porque de ti sabemos que tú tienes pensamientos solo de bien para nosotros, solo palabra de vida y no de muerte. Padre Santo, que tu plomada esté ahí en nuestra mano, pero también en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder hacer las cosas como deben ser. Danos sabiduría para que no se nos olvide, porque tenemos que luchar a diario con esto. No podemos ser injustos, no debemos ser injustos, no queremos ser injustos. Por eso, Señor, que la plomada, que es tu palabra, sea nuestro ese instrumento, Señor, que utilizamos, que es la Biblia, Padre Santo. Que todo sea pesado con la palabra. Y que cuando decimos o pensamos decir algo, que Padre, en este momento se me escapa la palabra, pero que lo podamos rectificar, medirlo con la plomada, que es tu palabra, Señor. Que tu palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre Santo. Señor, te doy gracias, porque tú eres bueno. Bendigo tu nombre, porque me has permitido conocer a gente maravillosa. Por mi esposa, Señor, te doy gracias y la bendigo. Padre Santo, danos sabiduría. No queremos ser insensatos. No queremos ser insensatos, Padre. Llénanos de tu palabra, Señor. Porque el estándar, esa es la palabra, el estándar tuyo, tu palabra, debe ser nuestra plomada, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.